Vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que hicimos hasta ahora. Presentamos las características del conductor que tiene sujeción en dos puntos que están al mismo nivel. Eso nos daba la ecuación de una curva característica que se llama catenaria, que en realidad es un coseno hiperbólico, pero que le vamos a aproximar utilizando una parábola. Los términos de la parábola dependen de dónde yo ubique los ejes, pero normalmente la abertura de la parábola es algo que nosotros ya conocemos porque está dado por el coeficiente 1 dividido 12,1, que depende del tiro y del peso por unidad de longitud del cable. Entonces, lo que nos quedaría ver, que es un caso bastante interesante, es el caso donde el vano está desnivelado. Lo que quiere decir es que los puntos de sujeción están a distintas alturas, es decir, hay una cierta diferencia de altura entre el punto A y el punto B. Acá en línea de punto marqué como seguiría el cable, pero en realidad está amarrado en A y está amarrado en B. Lo que cambia es que dependiendo de esta diferencia de altura, el vértice se va a aproximar hacia el soporte inferior, se va a deslizar hacia el soporte, desplazar, digamos, hacia el soporte inferior, se acerca. Y por lo tanto, la porción del cable que soporta cada una de las estructuras es diferente. Entonces, la estructura en A, si a vista nomás nos damos cuenta que soporta mayor cantidad de peso del cable que la estructura B. De hecho, mientras más se acerque el vértice a la estructura B, que eso se da para una diferencia de altura mayor, menos es la cantidad de peso que soporta la estructura B y más es la cantidad que soporta la estructura A. Entonces, por eso acá tenemos que hacer un estudio, tenemos que ver cómo se comporta esto. Acá vamos a mantener los ejes de referencia como los veníamos trabajando, es decir, en el vértice. Por ahora lo dejamos así, después vamos a ver que hay otros tipos de estudios donde por ahí nos conviene cambiar un poco la posición. Entonces, para este sistema de eje, la ecuación de una parábola, donde podríamos seguir definiendo el C1 como T0 dividido G, ahí no haría ningún problema, eso ya lo conocemos. El tema sería, a partir de la ecuación de la parábola, yo podría determinar cuánto vale H, haciendo, con este sistema de referencia, la altura que corresponde a la coordenada X1, que sería la altura del punto A, le podemos llamar I sub A, menos la altura que corresponde al valor de X2, que podríamos llamar I sub B. La resta de los dos nos da la altura H, o la diferencia de altura, digamos, entre los dos puntos. Entonces, eso es algo fácil para hacer a través de la ecuación de la parábola. Una forma un poquito más compleja sería haciéndolo a través de la catenaria, pero ya vimos que no es necesario, suficientemente precisa la ecuación de la parábola para trabajar con ella en este tipo de problemas. Entonces, diciendo que la diferencia de altura es igual a la resta de las dos ordenadas, y considerando la ecuación de la parábola evaluada en x1 y en x2, nos queda la siguiente expresión. Saco factor común, 1 sobre 12,1, y nos queda una diferencia de cuadrado. Esta diferencia de cuadrado la vamos a trabajar precisamente como una diferencia de cuadrados. Entonces la expresamos como la suma, como el producto de la suma por la resta. La suma de x1 más x2, si ustedes lo ven, vamos a volver. Si yo hago x1 más x2, x1 también es toda esta distancia, ¿no? O sea, x1 más x2 es directamente el vano, o sea, la distancia horizontal que hay entre los dos soportes. Y x1 menos x2 es una cantidad que acá le llame A', que sería lo que diferencia esta situación real de una situación ideal donde tendríamos los dos soportes a la misma altura. Que eso ya lo vamos a ver, ya lo vamos a trabajar. Sería lo que correspondería a seguir la curva, tal cual estaría la curva dibujada si yo tengo los dos soportes a la misma altura. Entonces, a esa diferencia le llamo A'. Teniendo en cuenta eso, y reemplazándolo, esto es A y esto es A', entonces directamente puedo despejar A' y me queda una expresión bastante simple, que A' depende de dos veces el valor de la constante por la diferencia de altura dividido el vano. Esa sería un poco la ecuación para calcularlo. Una vez que eso lo tengo, podría calcular lo que llamaremos vano equivalente, que ahora vamos a explicar en el dibujo de qué se trata. El vano equivalente sería el vano, o también esto se llama
vano ficticio, lo van a encontrar en algunos lugares, sería directamente el vano que tendría un cable si los dos soportes estuvieran al mismo nivel, como si acá tuviéramos el soporte. A ese vano le llamamos vano ficticio o vano equivalente. Y por supuesto acá vamos a tener una flecha de vano equivalente que nos va a dar la distancia entre la línea imaginaria, que uniría los dos puntos, y el punto más bajo, que a veces lo podemos utilizar. Por ejemplo, esa flecha del vano equivalente sería igual a la suma de la diferencia de alturas más la distancia entre el punto más bajo y el vértice, que esto también se llama flecha, pero se conoce con el nombre de saeta normalmente. Ya vamos a ver cómo es la expresión para calcular. Entonces el vano equivalente sería el vano A más A', eso gráficamente lo vemos, o sea, A más A' me daría directamente el vano equivalente. Y la expresión de la flecha se haría la misma fórmula de la flecha que ya conozco, pero utilizando el vano equivalente. Entonces sería vano equivalente al cuadrado dividido 8C1. Con eso podríamos calcular esa distancia. Eso por ahí lo podemos utilizar en algunos problemas. Vamos a ver que eso es bastante útil para trabajar. Habíamos dicho que la diferencia entre el vano nivelado y el vano desnivelado es que en el vano nivelado las fuerzas horizontales se compensan, como ya vimos, y las fuerzas verticales son iguales, y son iguales a la mitad del peso del cable. Vamos a tomar la longitud del cable directamente como el vano. Ya vimos que eso es una aproximación también bastante acertada, no hay tanto error para los vanos normales que nosotros trabajamos. Hicimos la tabla hasta 1500 metros y prácticamente el error no llegaba ni siquiera al 1%. O sea que, digamos, podemos trabajar tranquilamente. Ahora, cuando el vano está desnivelado, la cuestión cambia un poco. Las componentes horizontales siguen siendo igual al tiro en el punto más bajo. Ya saben que en el punto más bajo solamente tengo una componente horizontal. Entonces, haciendo un análisis para los dos semi-vanos, por llamarlo de alguna manera, podríamos encontrar estas proyecciones. O sea que acá no cambiaría la proyección horizontal. Lo que cambia es la vertical, por la cantidad de peso que soporta ahora cada una de las estructuras. La estructura A soporta más cantidad de peso, porque soporta el peso de todo este tramo del cable. Mientras que la estructura B soporta un tramo menor. Entonces, para la reacción en I, me quedaría el peso por unidad de longitud por esta distancia, que es la mitad del vano ficticio. Acá ya tenemos una forma para aplicarlo. Mientras que en B, la cantidad que soporta en B, sería el vano ficticio dividido 2, que es esta distancia, sería la distancia del eje de simetría de la parábola hasta el punto ideal de apoyo de un vano nivelado. AE dividido 2 menos A' me da el porcentaje, digamos, de peso que soporta la estructura B. Entonces, como ven, ahí es distinto, ¿no? Eso es lo que cambia uno con otro. Entonces, resumiendo, para el soporte superior, las componentes horizontales son directamente T sub 0, la componente horizontal, mientras que la componente vertical es la mitad del vano ficticio o vano equivalente multiplicado por el peso por unidad de longitud. Ahí no hay ningún problema. Esto siempre se da. Acá puse la fórmula directamente, pero con esto ya alcanza para entender. En el soporte inferior no, hay algo interesante para discutir. La componente horizontal sigue siendo T sub 0. Le voy a empezar a decir T sub 0, porque de decirle cada momento el tiro en el punto inferior me hace como un trabalengua. Ahora, la componente vertical, que habíamos visto que era el vano equivalente dividido 2 menos A', que ese sería el porcentaje de cable del lado del soporte B, multiplicado por el peso por unidad de longitud. Bueno, aplicando lo que es igual A' y resolviendo, me quedaría como la resta de A menos el vano equivalente dividido 2. El problema es que acá hay una resta y por lo tanto podría ser que este paréntesis me diera un número negativo. Es decir, que sobre el soporte B, que es el soporte inferior, en realidad no solamente no esté soportando ningún peso, sino que, al contrario, aparezca una fuerza ascendente sobre el punto de unión, lo cual no es muy conveniente por las razones que ahora vamos a ver.
Entonces, ¿cuándo se va a producir esa situación? Bueno, eso va a depender si el vano real es mayor o menor que la mitad del vano equivalente. Cuando el vano sea mayor a la mitad del vano equivalente, ahí directamente me va a quedar un número positivo, porque esto es mayor, por supuesto, ¿no? El vano equivalente, el semivano equivalente, vendría a ser lo que quise decir, esto es positivo. Y si es menor, entonces me quedaría una situación como esta, donde le puse el signo menos, pero ya es como que saqué el factor común, ¿no? Para que se entienda, vamos a hacer un dibujo acá. En esta situación que yo estoy mostrando, el vano es menor que la mitad del vano equivalente. Por lo tanto, el cable no llegó todavía al punto más bajo. Nunca va a tener una componente horizontal solamente el conductor. Entonces está amarrado acá en B. Por lo tanto, las fuerzas que van a actuar, en este caso sobre la estructura A, el peso y una fuerza hacia adentro, por llamar de alguna manera. Pero la estructura B, tendríamos la fuerza dada horizontal, que ya vimos que era T sub 0, pero acá aparece una fuerza ascendente sobre el poste, que tendería a arrancarlo. Esa es una condición que yo no quiero en un poste, por varias razones. Una, la mostramos acá simplemente. En un poste de suspensión, por ejemplo, como este, yo lo que tendría sería una cadena de aisladores que está suspendida. Por lo tanto, tiene algún tipo de flexibilidad, tiene algún tipo de movimiento. La condición que yo espero para una cadena de este tipo es que haya solamente una fuerza en el sentido vertical. Por supuesto, pueden aparecer otras fuerzas, por ejemplo el viento, que podamos analizar. Pero del peso del cable, una fuerza solamente vertical, donde la cadena trabaja a tracción. Porque si aparece una fuerza vertical ascendente, puede pasar esto con la cadena. Se va a doblar y el cable va a tocar la estructura y va a producir cortocircuito. Entonces, este tipo de fuerza ascendente yo la tengo que evitar a toda costa. Si no la puedo evitar, una posibilidad sería poner una cadena de retención en el poste. O sea, transformar este poste de suspensión en uno de retención obligatorio. De tal forma que no suceda esta condición. Ahí ya directamente rompemos el vano. Y bueno, ya analizamos para cada lado la estructura por separado. Pero bueno, igual subsiste el problema de que esta fuerza ascendente produce una disminución de la reacción del piso y por lo tanto este poste es más propenso a sufrir un vuelco por acción del viento que uno donde el peso, digamos, esté aplicado directamente hacia el suelo. Un poste es como que es más liviano, vendría a ser el efecto, y por lo tanto es más fácil de tumbar. Entonces, bueno, esa es una situación que hay que tratar de evitar cuando uno hace el diseño de la distribución de estructura. Después lo vamos a tratar de entender esto, lo vamos a tratar de ver. Bien, eso sería, vamos a hacer video no tan largo, así que paramos acá. Ahí vimos el vano nivelado. Vamos a ver ahora el tema de las flechas en el vano nivelado, que tiene algunas complicaciones, no es tan fácil como parece. Pero el resultado van a ver que es bastante simple igual.